volvemos entonces a lo nuestro. No es que lo anterior no fuera nuestro, esto tampoco es nuestro, no tiene dueño. Ojo, qué gracioso. Les dije, estamos hablando de lenguaje humano, que podría haber partido de esta noción, pero sé que no la tienen, o sea que voy a explicar las cosas de una manera diferente y a lo Usabiaga. No es tan mal, pero no voy a ser un poco heterodoxo. Para los que ya conozcan el tema, para los que no, como no lo conocen, no les va a sonar nada raro. Entonces, estaba diciendo hace un rato, antes de mi larga digresión, que una primera aproximación a lo que es el lenguaje, un primer aspecto que podemos señalar, no una primera aproximación, un primer aspecto que podemos señalar del lenguaje, siempre, que digo así, el lenguaje así, estoy hablando del lenguaje ordinario, ¿sí? El primer aspecto es que, digamos, está formado por un conjunto de unidades que llamamos palabras. Es un conjunto de palabras y con esas palabras hacemos cosas. Podemos hacer cosas, digamos. De la misma manera que con ladrillos podemos construir una casa, o con bloquecitos de los juegos de los chicos como el Lego y el Rusty y todo eso, podemos construir cositas también. Digamos, sean o no sean las unidades, convencionalmente, convengamos, como se dice, que tomamos como las unidades más chiquitas las palabras. Bueno, ahora, este es el punto, el primer punto que quiero señalar. Conocer una lengua no es mucho más que conocer sus palabras, ¿sí? Más allá de que conocer una palabra puede ser conocer su palabra, pero además su significado. Y además su significado, cuando conviene utilizarla según la situación. Hay palabras que son muy familiares, que no las dicen en determinados contextos que son muy formales, etcétera, etcétera. Pero, digamos, supongamos que las conocemos con su significado. Conocemos las palabras con su significado. Yo, entonces, le digo a alguien, sí, estoy estudiando ruso. Ah, ¿sí? Ya sé 2000 palabras. Ah, y decía algo, y y eso quiere decir, bueno, no importa. De la misma manera, un ruso podría decir que está estudiando castellano y que ya sabe muchísimo porque sabe un montón de palabras. Y entonces el amigo ruso, el amigo argentino del ruso, pues si no tengo que hacer hablar el ruso y no se va a entender. El amigo argentino del ruso le pregunta, pero se lo pregunta en ruso porque, a ver, un amigo inglés, no importa, un amigo le pregunta, le pide que diga algo, a ver, decía algo en castellano. Y le dice, no, mejor escribímela. Sí, yo aprendí a escribir. Ya aprendió a escribir el ruso, que usan otro alfabeto los rusos. Ya aprendió a escribir con nuestras palabras y dice, bueno, le dice, a ver, escribí algo, le dice su amigo, ¿no? Otro amigo ruso, no están hablando en ruso entre ellos. Pasa que yo se los digo traducido, porque si se los digo en ruso no van a entender. Entonces escribí algo. Y el ruso escribe, Vladimir escribe, les digo, empiezo con virome, voy a tratar de hacer letra más grande. Y veo si se ve bien, porque si no, no me entra nada. Bueno, sí, se ve bien. Sí, pónganlo en pantalla completa cuando ven los videos, obviamente.
sea en celular o sea en compu. Mañana linda. Entonces Vladimir escribió ahí Mañana linda y el otro lo felicita. Muy bien, che. Che, no sé cómo se dice, che en ruso, no importa. Muy bien, qué linda, aparte qué linda frase te salió este, porque el amigo de Vladimir, que se llama Iván, eh, sabe castellano también, o sea que este, él ya había estudiado de antes, entonces entiende lo que escribe el otro, pues si no, iba a ser nada, ¿no? Mirá, qué linda. ¿Y qué más? A ver, escribí. Sí, escribí una más larga. Bueno, escribo una más larga, dice Vladimir, y escribe. Primero la escribo, después se la leo. Tengo tan mala letra yo encima. Y entonces Vladimir, no los estoy cargando, digamos, más allá de que me haga gracioso y eso, después van a ver el sentido que tiene esto. Entonces Vladimir escribe en el papel eso que ven ahí. Casa, Juan, pan, María, perro, sin, para, les. Y entonces Iván le dice, si yo de esas palabras que escribiste las conozco, pero yo no reconozco ninguna frase ahí. Y protesta Vladimir, dice, pero vamos a ver, ¿son todas palabras de castellano bien escritas? Sí, son todas palabras. Y bueno, entonces ahora en castellano te pongo una palabra atrás de la otra, ¿sí? Y bueno, y eso es cuando uno aprende un idioma, es aprende a decir palabras así, como estoy diciendo ahora. Yo estoy diciendo ahora una palabra atrás de la otra. Bueno, ahí tenés casa, Juan, pan, María, perro, sin, para, les. Son todas palabras estas. Y bueno, ahí se termina el cuentito de los rusos, de los amigos rusos, porque obviamente, digamos, no hay nadie que vaya a, como Vladimir, a pensar, cometer la ingenuidad, de que simplemente saber hablar una lengua, un idioma, es saber palabras y saber y digamos, para decir algo, poner una atrás de otra. Entonces ahí hay un aspecto importante a tener en cuenta, y es que las palabras para que digan aquello que queremos decir, para construir un mensaje que se entienda, que diga algo, lo que quieran, tienen que estar puestas, yo tengo que elegir las palabras que vaya a usar y tengo que ordenarlas en determinado orden, con perdón de la redundancia, tengo que disponerlas en determinado orden. Hay una cosa que es cierta en todos los idiomas, y es que como el idioma, el lenguaje primero fue oral y después se inventó la escritura, y la oralidad consiste en mandar una palabra atrás de otra a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es una cadena lineal, no es como podría haber sido, qué sé yo, el lenguaje, una matriz matemática que tiene, si ustedes toman una matriz matemática, vieron que tiene varios, se lee así como un dibujo, digamos, ¿no?
tiene dos dimensiones, digamos. Acá tiene una sola dimensión. En eso son iguales todos los idiomas. Ahora, después, bueno, cada idioma tiene sus palabras y cada cual tiene determinadas reglas para combinar las palabras para poder decir cosas que tengan sentido y se entiendan o que no tengan sentido y no se entiendan. Voy a utilizar una palabra, un término técnico que usaremos en nuestra disciplina lógica de una manera particular, tal como se lo usa en nuestra disciplina. Y es el término expresión. Digo de una manera particular porque ¿se acuerdan que les mencioné el otro día la ciencia del lenguaje, que es la lingüística, lo que tiene que ver con la lengua? Bueno, expresión se usa cuando se habla de lengua, expresión es un término que se usa, pero en general se usa para decir cosas que tienen sentido, no esto, la palabra expresión. Sí, alguien podría decir que esto es una expresión, pero que esto que no es una expresión. Pero la convención nuestra y la convención en lógica será decir que esto es una expresión y esto también es una expresión. Y ayer vino Pedro a saludarme, también es una expresión, ¿sí? Bueno, de hecho, también alguien podría decir, esto es una expresión que no tiene sentido, ¿no? Como no hay manera de entender la relación entre palabras e ideas, no tiene sentido, pues se puede decir que es una, o sea que se podría decir que es una expresión. Pero normalmente se utiliza la palabra, el término expresión, los que hablan, los que hablan de los de letras, los de literatura, los de lengua, lingüística, no lo utilizan así. Pero para nosotros va a ser simplemente una expresión, es tomar nuestras materias primas, que son las palabras, ¿sí? Y hacer una cadena, ¿sí? Una cadena donde cada eslabón de la cadena es una palabra, poniéndola una al lado de la otra. Que exactamente eso es lo que es cualquier texto escrito, como, a ver, es que tengo algo a mano acá. Como cada una de estas cosas que dice acá, estas son todas expresiones en distintos idiomas. O a ver, ¿qué tengo acá? Esto, por ejemplo. A ver, que se lea para ponerlo suficientemente cerca, donde dice: recomendaciones: conservar a temperatura ambiente menor de 30 grados y a resguardo del sol, mantener fuera del alcance de los niños. En niños menores de 6 meses de edad, etc. ¿Sí? Es decir, la característica que tiene, ustedes dirán, pero ¿por qué no se explica estas obviedades? No las explico, se las estoy marcando para lo que tengamos que llegar, porque es muy obvio, pero con respecto a el lenguaje de los gestos, de la gesticulación, es distinto. No todos los lenguajes, ahora en sentido general, tienen esta característica. Bueno, el lenguaje natural, el lenguaje ordinario, tiene esta característica, cualquiera sea el idioma. Es una secuencia. Secuencia es viene una cosa, otra, como una ristra de chorizos, digamos, ¿no? Una palabra atrás de otra, una palabra atrás de otra. Entonces, después veremos cómo lo usamos en lógica, que será de una manera muy parecida, pero acá diremos que expresión es simplemente una secuencia cualquiera de palabras, ¿sí? No importa si tiene sentido o no tiene sentido, no sé qué, o sea que obviamente Pan María es una expresión, y Juan Pan María es otra expresión, y Juan Pan María Perro es otra expresión. ¿Por qué? Porque
Obviamente las expresiones más largas pueden contener adentro expresiones más cortas. Y con respecto a lo que había dicho recién, que al final agarré esto y no, ya empieza el caos. Y no... Ustedes dirán, ¿por qué tengo esto acá? Bueno, yo sé por qué tengo esto acá a mano, nunca se sabe. A ver si logro que enfoque. Advertencia, si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. Ahí me dirán, pero no sigue para la derecha. Bueno, hay una convención en la escritura, que obviamente existe en la escritura y no en el lenguaje oral, que es que cuando se nos termina el renglón, continuamos, pero se sobreentiende que es la misma cadena que seguiría, ¿sí? Sin parar. De hecho, si yo eso se los leo sin mostrárselo, ustedes no ven el salto de renglón. No lo oyen, quiero decir, el salto de renglón. O sea, no es una convención para encajarlo en un espacio limitado, pero siempre es una secuencia lineal. ¿Sí? Está dispuesto a lo largo de una línea la expresión que es una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra. Entonces ese es un primer concepto importante, el concepto de expresión. Mañana linda es una expresión. Esto es otra expresión. La mañana está linda. Es otra expresión. Pueden tener sentido, pueden no tener sentido, no importa eso. Lo importante es que para que sea una expresión del castellano, digamos, es que las palabras sean palabras del vocabulario castellano y que estén dispuestas así una atrás de la otra. ¿Sí? Primer concepto. Bien. Y ahora sería importante contar con un término que sea más específico que expresión para para distinguir las expresiones que realmente son, por así decir, expresiones del castellano de otras que no lo son. Es decir, para decir, esto es una expresión, porque uno puede decir mañana linda, ¿sí? O, linda mañana, mañana linda. La mañana está linda, pero esto no lo va a decir nadie lo reconoce como algo dicho en castellano. Lo único que reconoce es que quien conoce el castellano es que las palabras son del castellano, pero nada más. ¿Sí? Entonces vamos a buscarnos un término que esté restringido a cosas como esta y donde quede fuera eso. Bien, como podríamos sobreusar la palabra expresión para eso, pero yo me la guardé para el uso que le di, porque es el uso parecido que se le da en lógica. Entonces digo, ¿para qué? Si no los voy a confundir después. Y entonces, no existe un término así. ¿Qué quiere decir eso? Pero bueno, existe un término que nos sirve y que aproximadamente quiere decir eso, que es frase. De todas maneras, como nuestra clase no es de lengua, no es de lenguaje, no es de lingüística, no es de gramática, lo importante es que entendamos qué es lo que queremos decir. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy a llamar frase? Bueno, a aquellas expresiones que uno reconoce como expresiones de la lengua en cuestión. Es decir, que alguien que es un hablante de la lengua en cuestión dice, sí, eso es algo dicho en castellano. ¿Sí? Sí, esto no es algo dicho en castellano. Son palabras en castellano, pero dichas atrás de otro, como puñalada de loco, pero no es algo dicho en castellano. Pero esto sí es algo dicho en castellano, esto sí. Bueno, puede haber, por supuesto, discusión en casos concretos de, ay, si estiro hasta acá, esto lo voy a considerar una expresión. Por ejemplo, me acuerdo, aunque no viene al caso, pero para la cuestión. Hay una vez un señor lingüista, que estudia el lenguaje humano, uno famoso llamado Noam Chomsky, que habla mucho de política también, que está muy viejito, se jubiló, de unos 90 años, de Estados Unidos, de una universidad de Estados Unidos. Quiso dar un ejemplo de
una expresión sin sentido, pero que las reglas de combinación anduvieran, digamos, ¿no? Una expresión en el sentido que estoy usando yo. Obviamente, como él la hizo en inglés, la puso en inglés, pero no voy a poner, se las voy a decir, pero voy a escribirla en castellano. Voy a decir es colorless green ideas sleep furiously, que es las ideas incoloras verdes duermen furiosamente. Puede decir, no, bueno, así como no tiene sentido decir para a o a les, así, terminaba una oración así, pues sí, duermen furiosamente no se aplica, duermen. Si es incolora no puede ser verde y las ideas no tienen color, o sea que no pueden ser ni incolora ni verde. Son todas incoloras o no tiene sentido ser incolora, etcétera. Y otros dicen, no, pero puedes hacer un análisis que decís las ideas incoloras del mismo modo que decís los perros salvajes. Bueno, te una discusión ahí. Esto es en nuestra terminología. ¿Esto es una frase o esto no es una frase? Bueno, no nos importa. Nada importa, tómatelas. Lo importante es que no son los casos dudosos para entendernos nosotros acá. Lo importante son los casos. Hay cosas que son claramente frases y hay cosas que no son claramente que no son frases. ¿Sí? Expresiones, perdón, que son claramente frases y hay expresiones que claramente no son frases. Que haya casos dudosos en el medio, bueno, dejémoslo que lo discutan los estudiosos del lenguaje humano, los lingüistas. Ahora, voy a nuestra querida palabra, oración. Es posible que el 50% de ustedes, alumnos, hayan visto esa palabra en la escuela, que se las hayan enseñado, o la hayan escuchado ahí, ¿sí? Y es posible que a lo mejor otro 50% nunca. Y es posible que el 50% que escuchó algo, lo único que sepa es, una oración es lo que va en un texto, bueno, estoy dando por supuesto que se sabe lo que es texto, en un texto, desde la mayúscula con la que arranca hasta el punto en que termina. Entonces, por ejemplo, ay Dios, tengo que leer de cerca. Bueno, lo primero que vamos a hacer, si observa, o la segunda, segundo renglón, ¿no? Punto seguido. En caso de que persista, consulte al médico. Se entiende que es, en caso de que insista, lo dicho antes, ¿no? Alguna reacción desfavorable. En caso de que persista, consulte al médico. Punto. Arranca con mayúscula, termina con punto. Pero eso no es eso no nos dice nada. Eso es una característica de cómo son las oraciones en la escritura y en castellano. Bueno, ni siquiera lo de la mayúscula ya es súper convencional. Todo es convencional, ¿no? Porque hay distintos alfabetos. Lo de la mayúscula es súper convencional. Por ejemplo, hay palabras que se usan en mayúscula, como los sustantivos en alemán, castellano no. Yo digo caballo o niño, se escribe con mayúscula. El caballo, porque es un sustantivo, un tipo de palabra que se llama sustantivo, no importa. Entonces decir eso es decir poco. También les podría decir, su oración es lo que tiene, es la frase que tiene sujeto y predicado. Pero seguro que eso no lo vieron, también, yo ya casi seguro que no lo vieron, porque ese tema ya no se da tampoco. Entonces, ni siquiera nos vamos a detener en qué es una oración, sino que directamente nos vamos a quedar con el concepto que es el qué. En todo caso, necesitamos nosotros declarativa, de oración declarativa. Entonces, la oración declarativa es un tipo de frase. ¿Qué tipo de frase es? Bueno, y acá yo voy a dar una definición mía,
porque nos sirve a nosotros. Y es un tipo de frase que sirve para, digamos, que sirve, no, que si se usa esa frase, lo que dice tiene que ser verdadero o tiene que ser falso. Si dice algo que o es verdadero o es falso. ¿Sí? Por ejemplo, la mañana está linda. ¿Ven? Esa convención de las mayúsculas, y tenemos razones para olvidarnos de esa convención de la mayúscula y el punto. Vamos a poner punto. Esto sería una oración declarativa, porque o es verdad o no es verdad. También dirán, es subjetivo, para algunos es lindo, no, para otros... Bueno, no me voy a meter con los casos discutibles, no sé si sería o no sería, pero por ejemplo, si digo el COVID-19 apareció bueno, la epidemia, la pandemia, ay Dios, la pandemia de COVID-19 surgió, qué prolijito que yo, vamos a empezar de nuevo, ojo, tengo, si quisiera les pongo pero no, vamos a perder tiempo. La pandemia de COVID-19 surgió en 2019, pues no, COVID-19, en la ciudad de Wuhan, en Wuhan, China. ¿Sí? Eso sería una oración declarativa porque eso es verdadero o es falso. ¿Sí? De hecho, creemos que es verdadero, ¿no? Creemos que es verdadero eso. Digamos que el acuerdo es que la pandemia surgió ahí, la enfermedad apareció ahí. O sea, eso es claro, eso es verdadero o falso. Dije, creemos que es verdadero. No importa si es verdadero o no es verdadero, sino que es una de las dos cosas. A ver si se entiende. La verdad que pensé en un ejemplo actual y me salió y la verdad que si lo hubiera pensado, como vieron, lo fui inventando en el momento. Hay cosas que me salen mejor cuando hago así, no hago todo el esquemático de tener todo guardado los ejemplos. Una mezcla, vieron que tengo papelito. Pero este viene como anillo al dedo porque no sé cuán al tanto están ustedes de la actualidad de las noticias. Pero, perdón que voy a controlar la filmación, que tengo que hacer cada tanto. A ver, tiempo. Y sí, va a haber que cortar ya. Pero, había una cuestión que era así, muy, muy ligada a esta, era así. El COVID se produjo por una fuga en un laboratorio chino, o el COVID se produjo porque lo querramos, ¿sí? Pero esta oración, ¿sí? Justamente, ¿por qué digo que esta expresión, que esta frase, esta, la que puse acá, ¿por qué digo que es una oración? Porque es verdadera o falsa. Y podemos decir, bueno, no podemos estar seguros si es verdadera o falsa. O sea,
yo creo que es falsa, pero Donald Trump, el que fue presidente de Estados Unidos hasta que no lo fue más, decía que esta era la causa de la epidemia. Entonces, para él, esa oración era verdadera. Pero para los chinos, decían, estás loco, estás diciendo, nosotros no se nos escapó ninguna cosa. Otras afirmaciones, el COVID fue un virus artificial. El coronavirus del COVID fue un virus artificial. Fabricado por... No, es un virus que surgió solo en la naturaleza. Bueno, la cuestión es que esto que puse acá, en negro, vamos a marcarlo bien, esto que puse acá, el COVID se produjo por una fuga en un laboratorio chino. Eso es una frase, esa expresión, es una expresión porque son todas palabras de castellano. Es una frase porque ustedes que saben castellano lo reconocen como tal. Punto. ¿Sí? Y yo digo ahora, es una oración porque esa expresión es de las que dicen algo verdadero o falso. ¿Sí? No sé si es verdadero o falso. Yo creo que es que es falso, pero bueno, hay otra gente que es verdadero, digamos. Está la cuestión aparte de averiguar si es verdad, pero ¿es verdadero o es falso? No puede ser verdadero y falso. Ni tampoco puede ser que no sea ni verdadero ni falso. Una de las dos cosas, y solo una, tiene que ser. Entonces, y con eso vamos redondeando esta parte de la lección, del video. Entonces, la cuestión es, ya saben que es una expresión, ya saben que es una frase, que es un tipo de expresión, y ya saben lo que es una oración estoy diciendo oración, pero todo esto que quería decir era oración declarativa, ¿sí? Voy a decir oración por brevedad, porque la que nos interesa es la declarativa. Es un tipo de frase cuya característica es que siempre lo que dice es verdadero o falso. Es una de las dos cosas, ¿sí? Es decir, tiene lo que se llama un valor veritativo, ¿por qué me quedó tan chiquito? Ok, más grande. Valor veritativo, o lo que es lo mismo, valor de verdad. Justamente por ser una oración. Valor veritativo o valor de verdad es lo mismo, entonces. Y los valores veritativos son dos, obviamente. Verdadero y falso. Si falso es un valor veritativo, falso es un valor que no os engañe. Falso es un valor de verdad y verdadero es el otro valor de verdad. Tenemos también, hay discusión sobre solo si no habría tercera posibilidad. Para nosotros vamos a limitar los valores veritativos, los valores de verdad, a verdadero y falso. Entonces, una oración declarativa es, voy incorporando a la definición. Una oración declarativa es una frase en un lenguaje humano, en una lengua. Una oración declarativa es una frase que tiene un valor veritativo, que tiene un valor de verdad. Y es el momento de hacer un buen corte porque ahí ya dijimos que es una oración declarativa. Así que corto y sigo en otro.